Veamos una última estructura de datos que puede resultar de mucha utilidad en ciertos programas. Esta estructura es el enum o las enumeraciones. ¿Qué es una enumeración? La enumeración es un tipo de dato definido por el usuario que va a asociar un número entero a unas constantes de nombre. Bueno, esto no dice mucho, pero vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, si yo quisiera asignar a la palabra true el valor 1 y a la palabra false el valor 0. ¿Sí? Acá está la definición de que se asigna un número entero, en este caso el 1 o el 0, a una constante de nombre, es decir, como si fuera a un identificador. En este caso le asignamos un 1 a la palabra true y un 0 a la palabra false. Esto puede resultar de mucha utilidad, por ejemplo, cuando yo necesito manejar o encapsular, digamos, abstraerme de ciertas cosas como esta, por ejemplo, que en C no incorpora por defecto, por ejemplo, el tipo de dato booleano. Entonces yo a veces me puedo confundir entre el 0 y el 1, digamos, entonces ¿qué puedo hacer? Definir un enum, un tipo de dato enum, en el que yo digo, bueno, el 0 va a ser un falso y un 1 va a ser un true, ¿sí? Un verdadero. Esto sería lo mismo que declarar como macros, ¿sí? Como constantes también, con un valor, por ejemplo, una macro que se llame true y tenga el valor 1 y false el valor 0. Nada más que ya vamos a ver la ventaja que tienen los enum, ¿sí? Por ejemplo, esta sería la sintaxis de un enum. Es muy similar a cómo se definen uniones y structs. Se pone la palabra enum, a continuación un nombre que puede ser opcional también, y a continuación se ponen lo que van a ser esta constante de nombre, estas palabras. A diferencia de lo que es structs y uniones, se separan con coma. Es como si fuera un array, digamos, entre comillas, una mezcla entre un array, un vector y un struct. Se separan por coma. Y se fijan acá, yo no le estoy indicando cuánto vale false y cuánto vale true. Yo solamente puse false y true. Entonces lo que se refiere a esto es, cómo funciona el enum es que empieza a numerar, ¿sí? De izquierda a derecha, siempre del 0 y lo numera automáticamente. Entonces, empieza desde acá, lo puse abajo, por defecto siempre se empieza a numerar desde el 0 y se va incrementando automáticamente. Entonces, por defecto, el false ya vale 0, aunque yo no se lo diga, porque el tipo de dato enumerado funciona así. Al primer dato siempre le pone un 0 y a los siguientes lo va incrementando de manera automática. Digamos, el siguiente va a ser 1, si hubiera uno más va a ser 2, 3 y así sucesivamente. Yo podría cambiar esta secuencia, es decir, no quiero que siempre empiece en 0, sino que por ejemplo quiero que empiece en 1. Por ejemplo, si yo tengo días de la semana, yo tengo un tipo enum que tengo todos los días de la semana, de lunes a domingo. Pero yo quiero que el lunes sea el 1, el número 1. Entonces le indico que al primer número va a comenzar con el 1 y a partir de ahí ya empieza a enumerar automáticamente. Este va a ser el 2, el miércoles va a ser el 3, 4, 5, 6 y 7 hasta el domingo. También puedo incorporar varias secuencias o, digamos, asignar, digamos, varios números a muchas palabras que están dentro del enum. Por ejemplo, este es un ejemplo que yo saqué, acá está mal, no era día de la semana, lo copié y pegué de la anterior presentación. Este es un ejemplo que yo saqué de un libro que es, por ejemplo, un hexaedro, que guarda 3 constantes, digamos, cuántos vértices tiene, cuántos lados tiene y cuántas caras tiene. Si se fijan acá no hay como una secuencia, sino que simplemente estoy asignando números enteros a estas constantes. Pero yo podría modificar una secuencia, por ejemplo, yo digo que el lunes va a empezar en 1. Entonces, si yo no le pongo nada al martes y al miércoles, entonces va a tomar automáticamente el martes el 2 y el miércoles el 3. Pero yo acá podría poner, bueno, ahora el jueves va a ser 8, por ejemplo, si yo quisiera. Entonces, ahí se rompe la secuencialidad y ahora el jueves vale 8. ¿Cuánto valdría el viernes? 9, porque se empieza otra secuencia nueva. Entonces, el viernes ahora vale lo que valía el anterior más 1, 9, y así, ¿sí? Cada vez que yo asigno un número a una constante, a esta constante de palabra, las siguientes constantes, si yo no le pongo nada, van a ir secuenciándose, se van a ir enumerando de manera automática como 2, 3, 4 o dependiendo de cómo empieza la secuencia. Vamos a verlo en SymHi, así vemos cómo funciona. Como es un tipo de dato definido por nosotros,
al igual que las structs y los uniones, por ejemplo, va antes del main. Entonces ponemos enum y yo, por ejemplo, quiero declarar el boolean, ¿sí? Entonces le vamos a poner que esto va a tener dos valores, el false y el true, ¿sí? Que por defecto, como dijimos, el primero toma el 0 y el siguiente se va secuenciando, es decir, ahora toma el 1. Entonces yo acá puedo declarar una variable de tipo boolean en un boolean que sea, por ejemplo, b, asignarle, y miren cómo se usa. A b le asigno false. Así, ¿sí? Le asigno la palabra false. ¿Por qué a b le puedo asignar la palabra false? Porque b es un tipo enumerado booleano y el enumerado booleano tiene el false. También le podría asignar un true. Y si yo muestro esto, como internamente es un entero, es porcentaje de, y muestro cuánto vale b, esto me tiene que mostrar 0. Entonces, se fijan, me muestra el 0. ¿Por qué? Porque el false, en su enumeración, por eso se llama tipo de dato enumerado, internamente es un 0, ¿sí? ¿Por qué se llama tipo de dato enumerado? Porque cada constante que está acá, como dijimos, se va enumerando automáticamente desde el inicio de la secuencia. Entonces después, esto también lo podemos hacer con typedef, ¿sí? Como ya fuimos viendo anteriormente, acá puedo obviar este nombre y acá le puedo poner, por ejemplo, un nombre boolean. Entonces acá, en vez de poner enum boolean, pongo simplemente boolean, ¿sí? Es como que me estoy creando mi propio tipo de dato booleano. Entonces ahora es 0. Y si yo le pongo true, esto lo cerramos, ¿sí? True, y se fijan, me muestra el 1. Declaremos otro enumerado, por ejemplo el typedef enum, y que sean los días de las semanas, ¿sí? Entonces lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y este le voy a poner días. Y voy a hacer que el lunes empiece en la secuencia 1. Entonces se va a enumerar a partir del 1 en adelante. Entonces acá yo voy a usar una variable días, que sea d, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, puedo iterar, ¿sí? Voy a hacer un for de d que comience en lunes, por ejemplo, ¿sí? Y que d sea menor o igual que domingo. Domingo. Y d más mal hago, por ejemplo. ¿Por qué puedo hacer d más? Porque internamente, como digo, el d es un número, ¿sí? Que está enumerado. Entonces, si yo muestro que tiene d, y esto lo ejecuto, se fijan, me muestra del 1 al 7, ¿sí? Porque así está enumerado. Me muestra cómo es internamente la enumeración, que es del 1 al 7. Como yo dije que empiece del 1, empieza a enumerar del 1. Entonces yo puedo empezar a hacer este tipo de cuestiones de enumeración. Es simplemente eso, ¿sí? Quizás hay ocasiones, quizás no le ven mucho la utilidad, pero capaz que hay ocasiones en las cuales es interesante utilizarla y se vean en la necesidad de utilizarlo. Como digo, por ahí esta digamos, parte del booleano está buena, digamos, porque al ser C un lenguaje que no incorpora el booleano como tipo de dato nativo, está bueno como incorporarlo a prepo, digamos, es decir, yo como programador lo incorporo y utilizo de esta manera también el true. También puedo devolver funciones, si yo puedo hacer, por ejemplo, un boolean, una función devuelve, no sé, algo, ¿sí? Que recibe algo por parámetro y al final de todo hago un return, por ejemplo, true, ¿sí? Si pasa una cosa retorno true y si pasa otra cosa retorno false. Entonces este uso está muy interesante. Entonces con esta última estructura damos por finalizado este capítulo de estructuras. Obviamente en C hay mucha más estructura. Vamos a ver otras estructuras más avanzadas en próximas unidades. Y hay otras estructuras que incorpora C, pero que son de programación en C más avanzada, que no la vamos a ver en este video, en este cursito, digamos, o en esta primera parte del curso, que incorpora, que digamos, el objetivo es solamente ver C, digamos, básico e intermedio, ¿sí? Hay otras estructuras que son más avanzadas y no la vamos a ver. Entonces nos quedaría un video más para ver un ejercicio práctico sobre todos estos temas que fuimos viendo de estructuras, registros, cadenas, arrays, uniones. Y ya comenzaríamos con una próxima unidad que es tipo abstracto de datos, que ya ahí nuestros programas se van a empezar a separar
en archivos diferentes y no tener que programar todo en un solo archivo.